Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por pasar por este canal. Hoy les traigo otro nuevo video. Vamos a hacer para San Valentín un florero muy fácil, económico, y vamos a ayudar también a contribuir con el medio ambiente. Entonces empiezo a explicar los materiales. No son muchas cosas, muy fácil. De pronto ustedes dirán que pero ahí se ven muchas cosas, pero no. Entonces empiezo primero, antes de que se me olvide. Vamos a empezar primero, que es el esencial. Botella plástica, la que tengan. Si quieren la más larga o más corta, eso es a su gusto, de su preferencia. Voy a utilizar también encaje. Voy a utilizar estos dos encajes de color rojo. Vamos también a utilizar CD. Vamos a utilizar CD para molde, corazón también para molde. Vamos a utilizar también acá le decimos bisturí, o también le decimos cúter. Vamos a utilizar también tijeras. Vamos a hacer también, necesitamos también palitos de chuzos o de hacer brochetas de carne. Las cantidades de flores que vamos a utilizar, entonces son estos palitos. Vamos a utilizar también lápiz. Voy a utilizar también silicona, barra de silicona. Vamos a utilizar también papelillo. Este se llama papel crepé para hacer las hojas, y este es para envolver el tallo de la rosa, porque vamos a hacer unas rosas también. Aquí viene lo más lindo. Vamos también a utilizar cartulinas en octavos. Son las cantidades de flores que vayan a realizar. Yo voy a hacer 3 flores o 4. Necesitamos 4 pliegos de cartulina en octavos, así de este tamaño. 4. Vamos a utilizar, si quieren hacer 5, las cantidades que quieran, eso es a su gusto. Voy a utilizar este papel cartón paja para hacer la tarjeta donde voy a escribir el detalle a la persona. Este es el diseño que voy a hacer de este tamaño, pero ahora les explico el paso a paso. Acá tengo las rosas hechas hice en unas hojas de blog para que miren. Con el CD sale de este tamaño, y el más grande sale de este tamaño. Entonces ahí tengo los dos modelos para que puedan mirar. Con el CD sale de este tamaño, y de este modelo más grande sale este tamaño. Pero también vamos a utilizar, se me estaba pasando en alto, foamy escarchado. Vamos también a utilizar pistola para silicona caliente. Entonces empezamos a realizar el trabajo. Bueno, lo primero que vamos a empezar a hacer, cortamos la botella como les estaba diciendo. Si quieren de este tamaño, más alta o más baja, de pronto le corto 1 centímetro más hacia abajo, y ahora voy a mirar. Pero antes de eso, lo explico el paso a paso. Bueno, no me quiero demorar tanto. En este tamaño que les dije, vamos a marcar un molde de este tamaño, y pasamos a dibujar en la parte de la cartulina. Dibujamos este mismo círculo, marcamos con un lápiz a todo el contorno del círculo que ya tengo allí. Si la quieren la flor es más grande, entonces así vamos a marcar a este y a este, luego lo cortamos, que todos salgan de este tamaño. Entonces allí empezamos a hacer así. Bueno, entonces allí ya corté las 3 partes que van a ser, estas van a ser las rosas que vamos a hacer. Ya les dije, va a salir así como este tamaño, saldría estos 3 circulitos que le corté. Pero si van a ser de un tamaño más chico, tengo 2 diseños de hacer. Si quieren lo dibujan en un papel, luego lo van cortando encima del molde, y ya de una vez cortan con el molde y todo, ya saldría lista para hacer, y no tendría que hacer nada de círculos. Pero si no, como les estaba diciendo, dibujan encima de la cartulina, o cualquier flor que vayan a hacer, bien sea rojo, otros tonos,
pueden dibujar también, así lo dibujan al mismo círculo del grande que hice. El mismo proceso vamos a hacer con el CD, pero en el del CD me va a salir de este tamaño, pero en el momento yo necesito, si por casualidad me hace falta una chica, entonces voy a utilizar una de estas con este tamaño del CD. Entonces empiezo. Bueno, vamos a cortar de 1,5 centímetros el ancho que tú quieras hacer, de 1,5 centímetros o de 1 centímetro. Vamos a cortar con la tijera para hacer las rosas. Vamos a empezar desde esta esquina. Tiene que quedar el ancho del mismo a todo alrededor. Le voy a explicar en algo así de rápido. Vamos a ir cortándolo sin pasar derecho o que salga todo a la misma medida. Entonces al resto de la cartulina que me falta, a estas dos de las rosas, tiene que quedar así cortada, así. Entonces ahora empiezo a explicar cómo vamos a hacer la rosita. Cogemos esta esquinita aquí, la vamos a ir doblándola. Aquí la vamos a ir enrollándolo. Recuerden que esto es para hacer las rosas, ¿no? Entonces lo vamos a doblar así, hacia adentro. Ahí le estoy haciendo un recogido, como pueden mirar, ahí va saliendo. Entonces así voy a hacer hasta llegar en la puntica de donde fue cortado. Hasta aquí se me zafó. Bueno, aquí se me resbaló de mi mano, pero aquí podemos apretarlo. Entonces vamos haciendo así. Vean, así me quedaría la rosita. Entonces así vamos a hacer el resto también, pero recuerden que primero vamos a cortarlo y luego hacemos la rosita que quede de este tamaño. Miren cómo se ve lo más de hermosa. Entonces así seguimos haciendo con el resto. Bueno, yo ya tengo súper adelantado para que no se alargue mucho el video. Para el palito, o sea, el tallo de la flor, lo que hice fue le envolví en un alambre de bisutería. Prácticamente de aquí saqué lo que necesité y luego envolví el color verde para la hoja que hice a esta flor. Como pueden observar, ya le pegué todo. Aquí está el alambre de bisutería envuelto con papelillo, y luego hice las hojas. Así me quedó la flor. La flor lo uní con el palito de la esquina que tenía punta fina. Está incrustada dentro en el centro de la flor, está sujetando leche silicona caliente en ambos lados. Claro que en esa parte sí no le puse porque con el alambre lo pegué muy diferente a ese, pero así me quedó el resultado. Las hojas también lo hice con papelillo claro. Son muy fáciles de hacer, hay muchas formas de hacer las hojas. Cogen un pedazo de papel verde, el color que quiera. Yo les voy a indicar en esta parte cómo hice las hojas, así cuadrada, y luego vamos cortando alrededor. Lo cortamos así y dejamos una pestaña así, no tan larga ni tan corta, y ella ya sale la hojita en este estilo. Si la quieren hacerle como con unos ponzones aquí, lo hacen también con la aguja, y luego lo uní en esta parte. Entonces así es como formó para hacer las hojitas, y así me quedó en ambos lados.
Como se ven de hermosas, hermosas las flores. Bueno, entonces después de explicarles las flores cómo quedaron de lo más de hermosas, ya puesto, envuelto los tallos, ya están listas. Ahora lo que quiero pasar a explicar es este detalle que hice para donde va a ir, le hice un bolsillito. Aquí pueden meter el detalle, bien sea unos dulcecitos o la cartica que vaya a ponerle, y le pueden hacer así. Aquí para la decoración le puse una cinta en ambos lados y quede algo vistoso, y le pego unos corazones pequeñitas y se ve así de esta forma. Queda muy linda. Ya cada quien hace a su gusto como quiere hacer. Bueno, la parte del tarro de la botella ya pegué. En el asiento le puse el CD, a los lados le hice el corazón, le hice 3 corazones con las flores pequeñas que yo le estaba explicando que me salieron pequeñas. Esas las puse en ambos lados, pero a este lado lo quise dejarlo así solito para que quede uno sí y la otra no. Y también le puse el encaje en ambos lados, abajo y arriba. Le hice también un corazón aquí. Aquí puede poner el nombre de la persona que quieras ponerle, a quien va a regalarle. Le hice también unos corazones pequeñas. No le voy a agregar más cosas porque no quiero tan recargada. Y dentro del tarro, dentro del florero, lo que hice fue, le puse unas canecas, así, aquí le llamamos así, unas canicas. Eso es para sostener la parte de la flor, donde voy a poner al lado, así, ella me va a sostener. También pueden ponerle piedritas de colores, creo que también se puede conseguir. Y el florerito, así quedaría. Entonces este es el resultado final. Así queda en esta parte. Bueno, aquí les muestro el resultado final, cómo me quedó el terminado. Ahí le doy una vueltica para que puedan mirar. Este florero lo pueden poner en el centro de mesa, le va a quedar muy bonito para el día de San Valentín, bien sea una amiga, o también los amigos pueden hacer estos detalles y regalar a su novia o a su esposa, no sé. Así queda el detalle. Y lo bonito que también va incluido con esta tarjeta, hecho a mano, algo personalizado y creado por sus propias manos. Espero les guste. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós, se cuidan.